Vamos a orar, incline su rostro ahí donde usted se encuentra. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos las gracias, Padre mío, una vez más, Señor. Tú nos das la oportunidad de estar delante de ti, Señor. Gracias por la vida que tú nos has dado, Padre. Gracias por este día que puedes, Señor, que podemos nosotros venir a adorarte, a escuchar tu palabra, a tener una oportunidad más, Dios mío, de ser mejor para ti, Padre. Gracias, Dios mío. Decimos, Señor, y te agradecemos, Padre, Dios mío, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Bienvenido seas, Padre, Cristo, Espíritu Santo. Todo espíritu contrario al Espíritu de Dios en este lugar, todo espíritu de fatiga, todo espíritu de cansancio, todo espíritu contrario al Espíritu Santo, lo atamos, lo ligamos y lo mandamos a lugares secos en el nombre de Cristo. Oramos que solamente tu presencia, Señor, sea sobre cada corazón y sobre cada mente, Señor, que se encuentra en este día, Padre, aquí, Señor, y los que nos van a estar viendo, Padre, en el nombre de Cristo. Te damos la libertad, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele otro fuerte aplauso a Cristo, hermano. Gracias por estar nuevamente en la casa de Dios. Damos la bienvenida a los que nos están viendo, a los que se están conectando. Les damos la más cordial bienvenida y les decimos que Cristo tiene un milagro para ustedes. Amén. Y bienvenidos sean a los hermanitos que el día de hoy nos visitan. Bienvenidos sean, hermanitos. El Señor tiene un milagro para ustedes. Han venido al lugar correcto. Denle un aplauso a Cristo, hermano, por la vida de nuestros hermanos y por los que se están conectando nuevamente a este servicio. Amén. El día de hoy, hermano, quiero hablarles acerca de la armonía que debe de haber en nuestra iglesia. Amén. La unidad, hermano, la unidad es un estado de armonía, propósito y amor compartido entre hermanos o entre los creyentes. Amén. ¿Y qué es la armonía? La armonía es la unidad, la paz y un mismo sentir. Amén. La armonía, hermano, representa un propósito activo, es decir, que personas con distintas personalidades, hermano, trabajen juntas. Amén. Y el ingrediente principal para que pueda fluir este trabajo es el amor. Amén. Y tener un mismo objetivo. Amén. Siempre, hermano, con el carácter de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En una iglesia, hermano, todos somos diferentes, ¿verdad que sí? Todos tenemos diferentes personalidades, diferentes temperamentos, diferentes caracteres, ¿verdad? Todos somos diferentes. Amén. Pero lo que nos representa, hermano, como verdaderos creyentes o como verdaderos hijos de Dios es la unión o es la armonía que nosotros tenemos entre sí. Amén. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4, en la traducción lenguaje actual, dice: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongámonos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amén. Pero dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Amén. El cuerpo humano, hermano, tiene diferentes órganos, diferentes partes, ¿verdad que sí? Y cada una cumple con un rol específico. La mano es diferente que el pie. Amén. El cerebro es diferente que el pulmón. Amén. Los ojos hacen diferente función que la boca, ¿verdad que sí? Pero todos, hermano, todos
todos los órganos son un conjunto en sí y viene formando el cuerpo humano. Amén. Y es lo mismo, hermano, con la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos capacidades espirituales, amén, que debemos de servir a la iglesia. Amén. Si dice, si tú te machucas, amén, ¿te duele solamente el dedo? ¿Verdad que no? Al rato te duele la cabeza, ¿verdad que sí? Y al rato dice, ay, se me recorrió hasta acá, hasta el brazo, ¿verdad que sí? Y otras dicen, ay, se me recorrió hasta la rodilla, cuando te pegaste nada más en el dedo. Amén. Si el dedo sufre, hermano, una pinchadura o un golpe, también lo sufre la mano, también lo sufre el pie, ¿verdad que sí? Es lo mismo con nosotros, hermano. Si un hermano de la iglesia sufre algo, a nosotros nos duele como cuerpo de Cristo. Amén. Si uno está fatigado, nosotros nos fatigamos con ellos porque los amamos. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? La unidad, hermano, el simple hecho de estar físicamente en reunidos, hermano, con un solo propósito. ¿Cuál propósito? De adorar a Dios. Amén. Eso nos hace unidos, eso nos hace estar en armonía. Amén. Ahora, hermanos, no todo el que está reunido, amén, el simple hecho de estar físicamente reunido o cerca de una multitud o un grupo de personas, pero no que tienen el mismo objetivo, no se le va a llamar unión. Amén. Es decir, yo les acabo de decir, hay un grupo de personas, somos un grupo de personas, pero si tenemos el mismo sentir, estamos unidos, estamos en armonía. Amén. Pero si estamos unidos aquí y si hay otro grupo de personas igual reunidas aquí con nosotros, pero no tienen el mismo sentir, ellos no están unidos. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, no quiere decir, hermano, no quiere decir que todos los que estamos aquí generamos unidad. Amén. Hay una parábola, hermano, en la Biblia del trigo y de la cizaña. Amén. ¿Sí? El trigo, dice la palabra de Dios, que la cizaña tiene que crecer con el trigo. Cristo no la quiso quitar. Amén. Entonces, para nosotros tener esa unidad y esa armonía como cristianos, hermano, debemos de estar muy al pendiente de no ser cizaña. Amén. Debemos de ser trigo. Amén. Porque la cizaña crece, dice en la Biblia que se camuflaje o se, ¿cómo se dice? Camufla, eso que dijo Lupita. Amén. Se hace como el trigo, se hace ver como el trigo la cizaña, ¿verdad? Es decir, los hermanos en Cristo que verdaderamente están unidos y que viene otro a congregarse en una iglesia, amén, pero no tiene el mismo sentimiento de servir a Cristo, amén, se va a parecer al trigo, se va a parecer a los hermanos y nosotros ni nos vamos a dar cuenta, hermano, ¿verdad? Sino que hasta después de sus actitudes, de sus acciones, vamos a ver que esa persona era cizaña, amén, y debemos de tener cuidado con quién nos juntamos, amén. Porque puede parecer muy trigo, amén, pero es una cizaña. Yo no conozco las cizañas, ¿ustedes sí las conocen? No sé qué forma tienen, como el trigo, pero debe de tener algo diferente, ¿verdad? Tiene que tener algo diferente, tanto natural como espiritualmente, amén. Pero entonces tenemos que tener cuidado, hermano, que no todo el que se congrega en una iglesia está unido al cuerpo de Cristo, amén. Entonces yo lo que el día de hoy vengo a hablarles es de estar unidos, de estar en armonía nosotros mismos, amén. La unidad, hermano, se genera cuando la mente y el corazón del cristiano o del creyente está de acuerdo con sus hermanos, amén. Eso es lo que crea la unión, ¿sí? El tener el mismo objetivo, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento. ¿Cuál sentimiento, hermano? De ir a evangelizar. Dice en la palabra de Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato principal que nosotros como cristianos debemos hacer, amén.
Entonces debemos de estar de acuerdo, hermano, en que lo debemos de hacer. Amén. Ahora, hermano, la unidad tiene sus ventajas, ¿sí? Dice en el libro de Eclesiastés, cuando estamos unidos, hermano, no solamente es un mandato de Dios. Cuando estamos unidos, Dios nos bendice. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, en el versículo 9, traducción lenguaje actual, dice: la verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Amén. Entonces, hermano, ¿qué prefiere? ¿Estar solo o estar acompañado? Que dice, no, pues mejor solo que mal acompañado. Exactamente. Por eso hay que abrir bien los ojos a las compañías. Amén. Yo les estoy hablando de acompañarnos los hermanos en Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios: pobre de aquel que se cae y no hay nadie en que lo levante. Y así nos hemos sentido en alguna parte de nuestra vida, ¿verdad? Que estamos solos, pero no lo estamos, hermano. Amén. Cuando te caes y llega una persona a levantarte, te renuevas. Amén. Y dice el versículo 12: una persona puede ser vencida. Tú puedes quizá ser vencido en tu guerra, en tu prueba, hermano. Quizá tú puedes ser vencido porque estás solo. Pero dice la palabra, pero dos, si ya estoy orando por ti, ya pueden defenderse. Tú y la otra persona ya pueden defenderse del diablo. Dice, y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Amén. Entonces, qué tan importante, hermano, es estar unidos los hermanos. Y no estoy hablando de ningún otro, yo estoy hablando de nosotros como cristianos. Amén. Qué tan importante es la unidad, la armonía de parte de Dios. Dice que no nos van a poder vencer. Amén. Pero muchas de las veces, hermano, nosotros decimos, no, yo sí puedo solo, a nadie le voy a contar nada. Mis hermanos no van a saber nada porque luego me van a criticar. Yo puedo solo. Y es cuando viene la derrota. Amén. Todos, hermano, todos necesitamos de una ayuda. De Dios, ya lo sabemos, pero necesitamos de una ayuda de hermanos. Todos lo necesitamos. Amén. Entonces, cuando usted esté pasando, hermano, por alguna situación difícil, no dude. No dude en ir con su hermano. Dice la palabra de Dios, ya si son dos, va a ser difícil que te derrote. Si son tres, más difícil. Amén. Usted no crea que está solo. Amén. Entonces, creo que se ha perdido, hermano, la unidad, el sentido de la unidad en las iglesias. Creo que se ha perdido. Amén. Pero el día de hoy, hermano, estamos a tiempo para nuevamente recordar lo que un hermano puede hacer por nosotros. Amén. La unidad, hermano, puede ser negativa o positiva. Hay muchos que se unen para el bien como nosotros, pero hay muchos que se unen para el mal, ¿verdad que sí? Entonces puede ser negativa o positiva. Voy a dar un ejemplo, hermano, de una alianza positiva en la Biblia. La unión de Adán y Eva. No era bueno que Adán estuviera solo, ¿verdad que no? Y dice en el libro de Génesis 2:18, no lo vamos a leer. Dice en el libro de Génesis 2:18 que Dios le hizo una ayuda idónea para que Adán no estuviera solo. Amén. Fue Eva. Ahí, hermano, se estableció el principio de que se convirtieran en una sola carne. Amén. Dentro del matrimonio. En el versículo 24 de Génesis 2 viene. Amén. Y eso fue bueno, hermano. ¿Sí? Porque de ahí nosotros nacimos, o de ahí nosotros somos. ¿Verdad que sí? Ahora, la unión negativa, la Torre de Babel. Amén. En el libro de Génesis, en el mismo libro, tampoco lo vamos a leer, viene hombres, hermano, hombres que se pusieron de acuerdo, ¿sí? Se pusieron de acuerdo para construir una torre. Y ellos dijeron, vamos a construir la torre. Y se pusieron de acuerdo, hermano, tú haces esto, tú haces lo otro, así como nosotros nos debemos de poner de acuerdo, ¿verdad que sí?
cuando vamos a trabajar, los de la Torre de Babel dijeron, vamos a trabajarle, vamos a construir una torre hasta el cielo, amén. Y tú vas a fundir los ladrillos, tú esto, tú lo otro, con orden, hasta eso lo hicieron con orden. Estos hombres, hermano, lo hicieron todo perfecto, solamente que su pensamiento era el equivocado, amén. Ellos se dijeron, tú vas a hacer esto, Lupita, tú esto, Alfredo, tú esto, y se pusieron de acuerdo, amén. Y Dios dice en la palabra que Dios dijo, ellos, dice, tienen el mismo idioma. ¿Qué quiere decir? Están de acuerdo. Dice, y si tuvieran el mismo idioma, de todo lo que se propongan, dijo Dios, tendrán éxito. Y dijo Dios, no lo voy a permitir. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no lo confundió a estos hombres. Porque era malo lo que ellos estaban haciendo. Porque ellos dijeron, vamos a hacer esa torre que llegue hasta el cielo y nos vamos a hacer muy famosos. Amén. No le estaban dando la gloria a Dios. Amén. Ellos querían hacerse famosos por esa torre. Amén. Ellos pecaron por su arrogancia. Ellos pecaron por su arrogancia de decir, miren, nosotros sí nos ponemos de acuerdo y vamos a lograrlo. Y lo iban a lograr, hermano, porque se pusieron de acuerdo. Amén. Pero su objetivo era el equivocado. Y ellos dijeron, queremos hacer esta torre para hacernos famosos. Y intentaron construirla, hermano. Intentaron construirse un nombre. En otra versión dice, vamos a hacernos un nombre. ¿Qué quiere decir? Famosos, ¿verdad? Que todo mundo nos recuerde. Y al llegar al cielo, hermano, bueno, Dios se los impidió. Y así, hermano, cuando Dios se los impidió, ellos de esparcirse, porque Dios dijo, el mandato que Dios tenía, hermano, desde Abraham, les dijo, multiplicaos, desde Adán, perdón, les dijo, multiplicaos, ¿verdad? Y espárzanse, ¿verdad? Por toda la nación, por todo el mundo. Ese era un mandato de Dios. Y estos hombres, hermano, de la Torre de Babel, ellos dijeron, vamos a hacer una torre donde nos vamos a hacer famosos y aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a esparcir. Entonces no estaban cumpliendo con el mandato de Dios. Vamos a Génesis, esto sí lo vamos a leer. Génesis 11, versículo 1, nueva traducción viviente, dice: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Amén. Esta era una unión negativa, hermano, pero tenemos que aprenderle algo a los de la Torre de Babel. Amén. Tenemos que aprenderle que ellos cuando dijeron unirse, lo hicieron. Amén. Solamente que sus objetivos estaban mal. Pero si nosotros, hermano, nos uniéramos como esos hombres de la Torre de Babel, conquistaríamos Saltillo. Amén. Conquistaríamos Coahuila, conquistaríamos México. Amén. Y no es la cantidad, hermano, de los que somos. Amén. Es la disposición que tiene cada corazón. Amén. Porque puede haber 50 personas en una iglesia y cuando se llama al trabajo, cuando se llama a la unidad, quizá nada más se levantan 10,000. Amén. Quizá cuando son 30 o 50 personas, quizá nada más son 10. Y dice en el libro de Eclesiastés,
Amén. Que cuando el trabajo es duro, si alguien se añade más, el trabajo va a ser más ligero. Amén. O por ejemplo, tengo que decirlo, lo tengo en la punta de la lengua. Amén. Entregar volantes, hermano. Si nos tocara, si somos 5,000, ya no nos va a tocar de 300 a cada persona, nos va a tocar de 100 si se uniera la gente. Amén. Pero eso es para el que quiere unirse y no a favor del que está a tu lado. Es a favor de los que están afuera, que todavía esperan a Cristo. Amén. Y de ti, hermano. Amén. Porque hay una paga cuando trabajas en el trabajo, vaya la redundancia, en el trabajo de Dios. Yo no voy a ser la beneficiada, vas a ser tú. Amén. ¿Sí? Yo voy a ser la beneficiada si yo los reparto o si yo trabajo, pero tú también vas a ser la beneficiada. Entonces, hermano, si nos unimos, hermano, nos van a tocar menos trabajo, se nos va a hacer más ligero, a lo que voy, no menos trabajo, más ligero, menos pesado, ¿verdad que sí? Amén. Lo tenía que decir y lo dije. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. La Biblia, hermano, nos da ejemplos sobre el buen resultado que trae trabajar juntos como hermanos. ¿Sí? Vamos a ver, hermano, un ejemplo de cómo la unión cambia la historia. Vamos a ver la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Sí? El pueblo judío, hermano, había estado cautivo en Babilonia. Y al regresar, hermano, encontraron a Jerusalén totalmente destrozada. Amén. Los muros caídos, derribados. ¿Sí? Hubo un hombre, hermano. Hubo varios en la Biblia. Pero vamos a hablar de Nehemías. Amén. Hubo un hombre que Dios puso algo en su corazón. Y este hombre, Nehemías, hermano, sintió algo en su corazón, un llamado para ir a levantar esos muros. ¿Sí? Él, hermano, era el copero del rey. Y dice en la palabra de Dios en el libro de Nehemías que él estaba triste. Y cuando le servía al rey, el rey le dijo: ¿Qué tienes, Nehemías? Se te ve la cara de triste. Y Nehemías dijo: ¿cómo no voy a estar triste si mi casa, allá donde yo nací, allá en el pueblo chiquito, ¿verdad? Los muros están derribados, los muros están caídos, ¿cómo no voy a estar triste? Y ahí en el versículo, en el capítulo dice, hermano, que Nehemías le pidió al rey permiso para ir a construir. Y el rey no solamente le dio permiso, sino le dio hasta materiales, ¿verdad? Para construir la muralla. Ok. Cuando llegó Nehemías, hermano, el pueblo que se quedó o que había regresado, parte del pueblo que había regresado a Jerusalén, dice que estaban escondidos. Amén. Porque tenían miedo, su pueblo o su tierra estaba totalmente destruida. Pero dice que cuando Nehemías llegó, hermano, los animó y organizó al pueblo, repartiéndole tareas, y así empezaron a trabajar juntos. Amén. Cada uno, hermano, dice en la palabra de Dios que se encargó con su familia. No estaban solos. Amén. Estaban con sus familias. Y dicen que cada uno decidieron unirse a la labor de Nehemías y restaurar cada sección del muro. Amén. Esto lo encuentra en el libro de Nehemías capítulo 3. Amén. El pueblo, hermano, no solo se enfrentó a un difícil trabajo, porque imagínese volver a construir tu casa, y no era una casa, hermano, era una ciudad completa. Amén. Y ellos, era un trabajo difícil y pesado. Y no solamente era difícil y pesado por en sí, por la carga o por el trabajo, sino también, hermano, porque fueron enemigos, amén, que querían que no prosperara esa obra. Amén. Dice Nehemías, vamos a leerlo. Nehemías capítulo 4, versículo 1, nueva versión internacional, dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos.
ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Amén. Cuando el pueblo de Dios, hermano, cuando nosotros nos unimos a hacer un trabajo para Dios, no falta, hermano, no falta el enemigo que viene y te dice: ¿a poco crees? ¿A poco crees con que repartir volantes van a llegar a la iglesia? Amén. Cuando nosotros nos levantamos en trabajo haciendo cruzadas, no falta el enemigo, y no tiene que ser un mundano, sino otro, de otro. Amén. Que venga y te diga: ¿a poco por hacer cruzadas, un puñillo de gente que tienes en tu iglesia, vas a poder lograr algo? Le decía el amonita: una zorra se puede parar en el muro y te lo puede echar abajo. Amén. Y así hay gente, hermano, que cuando nosotros nos levantamos a repartir volantes, a hacer cruzada, ¿a poco creen que con su puñillo de 50 personas van a hacer que Saltillo conozca a Cristo? Sí. Porque con ese puñillo de 50 personas está Cristo y está el Dios Todopoderoso. Amén. Porque cuando el pueblo se une, no es por la cantidad. Amén. Dios no se fija porque si hay 50, 70 trabajando. Amén. Como les acabo de decir, puede haber 50 o 70 trabajando, pero solamente 10,000 tienen un corazón verdadero y dispuesto a trabajar bien. Amén. Y con unos 50 personas que tengan el corazón unido, Cristo hace la diferencia. Amén. Pero no va a faltar, hermano, no va a faltar cuando nosotros nos levantemos a hacer, o yo creo que ya está, lo dijeron, ¿verdad que sí? Que cuando uno se levanta a hacer el trabajo para Dios, no va a faltar el enemigo que va a querer venir a derrumbar lo que el propósito de Dios. Amén. En el libro de, igual vamos a estar leyendo Nehemías 4, pero en el versículo 4 dice: por eso, dice, oramos, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides de sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Amén. Estas personas, hermano, estos enemigos del pueblo judío, venían a hacerle violencia psicológica. Amén. Porque no vinieron con palos, con espadas, ¿verdad? No les hicieron la guerra con armas, les hicieron la guerra psicológicamente. Y sabe, hermano, que la violencia psicológica da más resultados que dañarte. Amén. Da más resultado una palabra de desaliento que te diga: tú no puedes, ¿cómo piensas que ir a esa iglesia del pecado? Amén. Vas a poder ser salvo. Y se te mete a ti y empiezas tú: sí, es cierto, estoy en el lugar equivocado, estoy en el lugar que no me corresponde. Y empieza la violencia psicológica con una sola palabra que aquel te aventó. Amén. Pero dice en el libro de Nehemías 4:4, dice, ¿qué hizo Nehemías? Se agarró a llorar. Amén. Se agarró a patalear Nehemías. ¿Qué dice Nehemías? ¿Con qué se defendió, hermano? Con la oración. Amén. Dice: por eso oramos. Nuestra arma, hermano, de cualquier ataque es la oración. Amén. Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Amén. Que penetra hasta el alma, la coyuntura, el espíritu, y discierne todo pensamiento. Esa es la arma en contra de la violencia psicológica, hermano. En contra de los que te dicen: no puedes, no lo hagas, ¿para qué lo haces? Dios no te está viendo, tú no mereces hacerlo, estás en el lugar equivocado. Amén. La palabra de Dios viene y mata
esa violencia, esa arma. Amén. Cuando oramos. Amén. En el libro seguimos en el versículo 6. Dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, o sea, ya no nada más era Sanbalat y Tobías, ¿verdad que no? Ahora se le unieron los árabes, los amonitas, los asdodeos, ¿verdad que sí? Y así hay gente, hermano, amén. Vimos la unión negativa. Así hay gente que cuando tú estás creciendo espiritualmente se van a unir para hacerte caer, amén. Así cuando tú te levantas, hermano, y que ven que tú estás creciendo espiritualmente, el enemigo viene a usar a personas, ya no nada más es una, dos, tres, sino que se juntan 4, 5, amén, montoneros, amén. Pero de ese montoncito, hermano, no se hace ninguno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Y dice, continuamos con la reconstrucción, versículo 7. Pero cuando Sanbalat, Tobías, árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Cuando Nehemías oró, hermano, animó al pueblo y siguieron. Esa violencia psicológica no los afectó momentáneamente, amén. Y siguieron, y dicen que ellos lograron levantar hasta la mitad de la muralla, y por eso sus enemigos se enojaron, amén. Sin embargo, hermano, en el versículo 6 y 7, no solamente Nehemías y el pueblo oró, amén. Y nosotros, hermano, no solamente debemos orar. Nehemías, hermano, ¿qué hizo? Oró, pero siguió trabajando, amén. Siguió haciendo, reconstruyendo la muralla. Y nosotros, hermano, cuando venga esa situación, no nada más oremos, sigamos adelante trabajando, amén. Que te dijeron, no repartas volantes, ¿para qué? Ora, pero sigue repartiendo volantes, amén. No te quedes solamente en eso, en orar. Si te dijeron, no trabajes haz cualquier cosa, ora, pero sigue trabajando en lo que Dios te puso, amén. Nehemías no solamente se quedó en orar, sino que él accionó, amén. La lucha espiritual, hermano, no solamente es espiritual, también es natural. También nosotros debemos de decidir qué hacer, amén. Nehemías, hermano, y el pueblo ignoraron el sarcasmo de estos hombres y se determinaron a seguir trabajando, hermano. Y es lo que nosotros debemos de hacer, ignorar las burlas, ignorar a nuestros enemigos, ignorar el sarcasmo de la gente que te dice bajita la mano, ¿verdad? En pláticas y lamentablemente, hermano, a veces está en nuestra propia familia, amén, o en nuestros propios amigos que creemos que son nuestros amigos, el sarcasmo de decir, ay, ¿a poco te estás haciendo eso? Ay, ¿a poco estás haciendo lo otro? Amén. Pero nosotros, hermano, nos tenemos que determinar a ignorar esos comentarios. Acuérdese, hermano, que las palabras pueden dañar más si tú te dejas. Amén. Versículo 8. Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos, los enemigos. Dice que se juntaron, ¿verdad que sí? Dice, todos juntos, estaban en unión los enemigos. Versículo 9, entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. Amén. Eso es en la traducción lenguaje actual. Nehemías 4, 8, 9. Cuando el enemigo, hermano, vio que reírse de ellos, que usar el sarcasmo o intimidarlos no les funcionó, comenzaron a planear otra cosa. Amén. Cuando contigo ya no funciona el intimidarte, el que tu enemigo se ría de ti, dice, ay, no pude con este. Bueno, entonces vamos a planear otra cosa. Y nuevamente, hermano, vemos que Nehemías volvió a orar. Amén.
Pero no solamente se quedó en orar, hermano, como la vez pasada, sino que hizo, reforzó nuevamente su trabajo y dice que puso guardias de día y de noche para protegerlos. Amén. Entonces no solamente, hermano, es orar cuando tengas un enemigo, sino reforzar tu trabajo, que si ellos se juntan para hacerte daño, tú vas a reforzar más aún tu trabajo. Pero creo que nosotros hacemos lo contrario. Vienen a desanimarnos, vienen a decirnos: tú no puedes en esa iglesia, tú esto, tú lo otro, la iglesia, tus hermanos que no saben nada, esto, y tú te las vas creyendo. Amén. ¿Y qué dices? Sí, es cierto, mejor me voy con ustedes. Amén. Esas palabras trabajan, hermano, en su mente. Pero cuando tú te paras firme, oras y sigues trabajando en el lugar que Dios te plantó, porque no estás en un lugar equivocado. Amén. Es el lugar donde Dios te plantó. Amén. Y donde trabajas en el lugar que Dios te plantó, vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque fue en el lugar que Dios te plantó. Amén. No tienes que andar viendo, ni tener que sentirte extraño, ni dejarte que te sientas extraño. Amén. Somos una iglesia unida, hermano. Debemos serlo. Amén. Si usted, hermano, realmente confía en el Señor, orará a Dios, pero hará algo más, pasará a la acción. Amén. Vamos al libro igual, Nehemías 4. ¿Sí estamos aquí, hermano? Ya le copió un hermano. ¿Sí estamos aquí? Amén. Nehemías 4, versículo 10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Amén. ¿Qué cree que hizo el enemigo aquí con estos hombres, hermano? Dio resultado su violencia psicológica. Amén. Porque dice que los judíos le dijeron a Nehemías: los trabajadores se están cansando, ya estoy muy cansado ya de servir a Dios en esta iglesia. Ya llevo 40 años, 30, 20 años repartiendo volantes, haciendo cruzadas, evangelizando. No, yo ya estoy grande para esto, ya me cansé. ¿Verdad que sí? Es uno de las quejas en el pasado y actualmente. Amén. Dice los trabajadores: yo ya estoy cansado y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Qué había hecho el enemigo, hermano? Había logrado, ¿verdad? Había logrado la violencia psicológica. Lo logró. Amén. Y dice en el versículo 11, traducción lenguaje actual, dice: nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la construcción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Siempre va a haber alguien, hermano, que Dios te va a poner en tu camino para que te avise, para que te ayude. Amén. Cuando tú ya estás por tirar la toalla en la iglesia donde Dios te puso, siempre va a haber alguien que Dios va a mandar y te va a levantar. ¿Qué dice en Eclesiastés? Si uno está tirado, viene el otro y lo levanta. Amén. Y así fue con estos hombres, hermano. El enemigo, hermano, tomó ventaja del desaliento del pueblo. Y como estaban desalentados, como estaban indefensos moralmente, anímicamente y espiritualmente, para el enemigo es un blanco fácil el cristiano. Amén. Cuando tú te desanimas, hermano, cuando tú pones atención a las voces que están allá afuera, amén, o a las que están a tu alrededor en contra tuya, amén, te vienes y pierdes fuerza, y es cuando eres un blanco fácil para el enemigo. Amén. Dice en el versículo 13: por eso, traducción lenguaje actual dice: por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas, arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias detrás del muro, en los espacios que todavía no habían sido reparados.
Como vi que estaban preocupados, me levanté y le dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposos y hogares. Amén. Nehemías los vio indefensos moralmente, anímicamente, y les dijo: levántense. Amén. Les dijo: Dios es el poderoso y ante Él todos tiemblan. Amén. Les dio ánimo, hermano. Por eso, hermano, nosotros como hermanos en Cristo debemos, unidos en armonía, debemos ayudar al que está desalentado. Amén. Es un blanco fácil que el enemigo, hermano, toma. Y Nehemías, hermano, les dijo: peleen por sus familias. Y es lo que hoy les digo, hermano: unámonos en el nombre de Cristo a hacer el trabajo que Dios nos mandó hacer. ¿Por qué? Peleen por sus hijos. Amén. Peleen por sus esposas, sus esposos que no tenemos aquí. Peleen por su mamá, su papá. Yo los animo, hermano, a que trabajemos nuevamente juntos. ¿Para qué? Para nuestras familias. Amén. Pero también por los que están allá afuera, porque es el mandato que Dios nos dio. Amén. Entonces, como Nehemías decía, peleen. Yo les digo también, luchen por sus hijos. Luchemos, hermano,